¿Alguien tiene alguna pregunta antes de empezar? Ya, por supuesto que sí. Dime del libro. Ya voy a subir el libro entonces un ratito. Rufino Moya, ¿dónde estás? Muy bien. Ahora sí voy a compartir la pantalla. Y me indicas qué página y qué ejercicio. 175. 175. Ahí, allá mi cabecita. 175. 73. 74. 75. El ejercicio 1. ¿Esto? Ya. A ver, vamos a leer, no sé yo de memoria esto, pero de todas maneras dice eso y voy a trasladarlo acá. Esto era donde habíamos quedado de la parte teórica. Voy a llevarlo al final. Estamos en la 24 y voy a llevarlo al final para adicionar una hoja y al final tener esto que voy a llamar ejercicio, repaso de ejercicios, ¿no? Resolución de ejercicios. Y ahí voy a pegar el ejercicio que queremos resolver en esta y está dado de esta manera. A ver, el enunciado dice: una urna contiene 5 bolas blancas y 7 bolas negras. Se extrae una bola al azar, se pone fuera de la urna y su color no es visto. Después se extrae otra bola aleatoriamente. ¿Cuál es la probabilidad que esta última sea blanca? A ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Es simplemente saber interpretar cómo se lleva a cabo el ejercicio. En el ejercicio estamos con una urna, que es una caja, y en ella tenemos, ¿qué cosa? Tenemos una composición de 5 bolillas blancas, que puedo ponerla con esta simbología, y 7 que son bolillas negras. ¿Qué es lo que se hace?
Se extrae una bolilla en una primera instancia y se la guarda. No se conoce el resultado de ella. ¿Sí? Y en una segunda instancia se vuelve a sacar otra bolilla, pero de los restantes. ¿Sí? Y dice cuál es la probabilidad de que sea blanca. ¿Cómo podrías describir los resultados asociados con este experimento? Una de las herramientas que les he enseñado es el diagrama del árbol. Cuando tenemos acá el inicio de esto, estamos seleccionando una bolilla que puede ser blanca o puede ser negra. ¿Sí? La primera extracción, esta primera bolilla puede ser blanca o puede ser negra. Y luego tenemos otra etapa donde de cada una de ellas se puede también seleccionar dos posibilidades de que sea blanca o sea negra, en cualquiera de las dos. Esta respuesta, esto que está acá, está definiendo esta posibilidad o esta posibilidad. ¿De acuerdo? Esta primera etapa me produce la probabilidad de que resulte blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que resulte blanca? Es la primera, entonces estoy hablando de 7/12. ¿Sí? 7/12. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea negra? Perdón, 5/12 de que sea blanca y 7/12 de que sea bolilla negra. Si ha sido una bolilla negra, entonces en la urna, en esta condición aquí en la urna, ya no hay la misma composición, hay otra composición para cada una de las situaciones. ¿Verdad? ¿Cuál es la composición en esta situación inicial? La nueva composición sería ¿qué cosa? Se ha extraído una bolilla blanca, entonces existen solamente 4 blancas y 7 negras. Esta negra parece una N, una W. Mi letra es una desgracia. En esta otra, ¿cuál es? Se ha extraído una bolilla negra, o se está suponiendo que se ha extraído una bolilla negra, por consiguiente hay 5 que son blancas y hay 6 que son negras. Entonces, ¿cuál es la probabilidad para que sea blanca acá? Hay en ambas urnas, hay solamente 11 de las 12 que había acá. ¿Por qué? Porque esta bolilla no se ha retornado. ¿Sí? Se extrae una bola al azar, se pone fuera de la urna y su color no es visto. Entonces, estamos hablando de que no se ha vuelto a retornar. Por consiguiente, debe cambiar la configuración de la urna en la siguiente etapa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la probabilidad en esta configuración de conseguir una bolilla blanca? Es 4 casos favorables de los 11. Y en esta otra será 7 de los 11. Aquí será 5 de los 11 y 6 de los 11. Esa es la distribución de probabilidad a lo largo de todo lo que corresponde al análisis de las
etapas del experimento que se está desarrollando. Entonces, aquí necesitamos un resultado final. Hay un resultado final en cada una de ellas. ¿Verdad? ¿Cuál es ese resultado final? Es el producto. Entonces aquí tenemos de que ambas fueron blancas. ¿Qué significa? Que aquí haya resultado blanca y en la segunda también blanca. ¿Eh? Entonces tenemos ambas bolillas extraídas fueron blancas. Aquí la primera fue blanca y la segunda fue negra. Aquí la primera bolilla fue negra y la segunda fue blanca y ambas fueron negras. ¿Cuáles son las probabilidades? Entonces aquí tendría la probabilidad de que sea blanca. Blanca es igual a 5/12 multiplicado por 4/11. ¿Cuánto da? 5/33, ¿no? Aquí tengo la probabilidad de que sea blanca negra. Esto es 5/12 multiplicado por 7/11. ¿Cuánto da esto? 7 por 5, 35. Y aquí tendría 132. Esta otra es la probabilidad de que sea negra blanca. Es el producto de 7/12 multiplicado por 5/11. ¿Cuánto da? El mismo resultado que en el caso anterior, 35, 132. Y en este último caso tendríamos de que sea negra, es 7/12 por 6/11. Entonces estamos hablando de 7/22. Si todos mis cálculos han sido bien realizados, aquí la suma debe ser igual a 1. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la última sea blanca? La última sea blanca está dada por estos dos resultados posibles. Entonces, la probabilidad de que la última sea blanca es la probabilidad de que la primera haya sido blanca y la segunda blanca también, o la primera haya sido negra y la segunda blanca. O sea, estamos hablando de la probabilidad de que haya resultado blanca más la probabilidad de que haya resultado negra blanca. Esa suma es 35/33 más 35/132. ¿Eso cuánto da? ¿Perdón? 5/12. Ya. Ese sería el resultado.
al hacer la operación. Cero coma nueve, no más. Tiene que salir uno. Sí, sale 1, Inge. Tiene que salir uno, 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 cero, 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 cero. No puede salir ni 0,9999 ni 1,0001 tampoco. Tiene que dar uno clavado. Sale 1. ¿Lo ves? Tiene que ser, no hay otra forma. La teoría es única y no puede variar. Aquí, por ejemplo, este resultado es 0,4167 redondeando a 4 dígitos. No tienes, no tienes por qué preocupar. Siempre hay errores que se cometen. Yo también cometo errores. No hay ningún problema de eso. Pero está bien tu curiosidad que siempre, siempre recuerden nada más eso, que toda vez que desarrollen un diagrama del árbol para cualquier experimento, si ustedes han hecho bien los cálculos y han considerado todas las etapas de manera correcta, al concluir pueden verificar de que la suma tiene que dar 1. Si no da 1, hay error. Hay error ya sea en la interpretación de las etapas o ya sea en el cálculo de las probabilidades. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? El 10 de la misma, del mismo lista. El 10 dices. Wow. A ver, vamos a ver. Dice, usted escoge al azar uno de los números enteros del conjunto de estos 4 números enteros. Luego lanza un tetraedro regular cuyas caras están marcadas con los números 1, 2, 3. Tantas veces indica el número que escogió. Calcular la probabilidad que el puntaje total obtenido en los lanzamientos sea igual a 4. A ver, un ratito. Escojo un número de ese conjunto y lanzo un tetraedro regular con tantas veces indica el número que se escogió. Ahora, calcular la probabilidad que el puntaje total obtenido en los lanzamientos sea igual a 4. Muy bien. ¿Cómo podríamos expresar eso en la forma de un diagrama del árbol? Aquí el tema está en cómo se llama, en comprender bien el experimento, no está en otra cosa. A ver, ¿quién podría orientarme cómo resolver? El diagrama del árbol. ¿Cuál es la primera etapa en el diagrama del árbol que voy a... Aquí tengo un inicio. ¿Qué es lo que tengo como inicio en el diagrama? Si voy a empezar, por ejemplo, acá.
¿Qué información tengo como inicio de ese experimento? Exactamente. Tenemos acá el conjunto formado por una urna, ay, 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 ay. A eso de estar acostumbrado a... Tenemos una urna con los números, o las bolillas podemos llamar, desde el 1, 2, 3 hasta el 4. ¿Eh? ¿Qué es lo que voy a hacer de ello? Voy a seleccionar un solo número. Se escoge, dice al azar, 1. Entonces, ¿cuáles son los resultados asociados a este experimento o a esta etapa? Es de que resulte el 1, el 2, el 3 o el 4. Son los resultados posibles que voy a tener de que resulte el 1, el 2, el 3 o el 4. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hacemos después de eso? Lanzamos un tetraedro regular cuyas caras están marcadas con los números 1, 2, 3, 4. Tetra es 4 caras, es un cuerpo con 4 caras. Regular significa que cada una de esas caras tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces voy a lanzar, cuando selecciono el 1, voy a lanzar una sola vez. Una sola vez. Y al lanzar una sola vez, entonces, ¿qué resultados posibles voy a tener? Si estoy lanzando una sola vez, ¿qué resultados posibles voy a tener? Cualquier una de las caras del tetraedro. O sea, voy a tener acá que resulte el 1, el 2, o el 3 o el 4. ¿Qué es lo que estoy observando? La probabilidad de que el puntaje total obtenido en los lanzamientos sea igual a 4. Entonces, ¿cuál de estos 4 resultados cumple con esa condición? El puntaje, ¿dónde voy a leer? En el tetraedro, no en los números. ¿Eh? En el tetraedro, la suma sea 4. La suma, si es lanzado una sola vez, que resulte 4. Este es el único caso favorable a este cuestionamiento. Estos otros no entran dentro del cálculo porque no están cumpliendo con esta condición. ¿Eh? ¿Qué voy a hacer en esta instancia? Voy a lanzar 2 veces el tetraedro. Entonces voy a tener pares ordenados del 1 con el 4. ¿Y qué resultados favorecen a esto? El 1 y el 3. Nada más. El 2 y el 2. El 1 con el 3, el 2 con el 2, el 3 con el 1 y el... Esos son, ¿no? ¿Verdad o no? Sí, esos son todos. Entonces aquí yo tendría
Voy a borrar esto, por favor, voy a borrar esto porque necesito, para que no se haga una maraña de... Tendría acá esta posibilidad. El 1 con el 2. No, estoy hablando del 1 con el 3. El 2 con el 2. Y el ¿cuál? El 3 con el 1, ¿no? O sea, tendría acá el único que tiene 4 es este resultado. Y aquí tendría el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 2 con el 2 y el 3 con el 1. La suma 4. Si estoy lanzando 3 veces, la suma de 3 resultados. Si estoy lanzando 3 veces, hay 3 dados o 3 tetraedros. Los 3 unos no va a dar 4. Entonces serían los 2 unos y un 2. ¿Eh? Tendría aquí una posibilidad de que resulten... Ay. ¿Cuántos casos va a ser posible? No sé. A ver, vamos a ver. Estamos hablando, por ejemplo, el primero que sería, haciendo un análisis, tendría el 1, 1, 2. 1, 1, 2. No hay más otro. Tendría entonces el 1, 2, 1. Voy a hacer cita de estos. ¿Cuáles más serían? El 1, 2, 1, el 2, 1, 1. ¿Qué más? El 2, 1, 1. El 3, 1, 1 no, ya no da. No hay más otro, ¿verdad? La suma sea 4. Estoy hablando de en los 3 lanzamientos de este tetraedro. Con el 4 no tendría que ser 0, 0 y no hay la cara 0, 0. Entonces, son los únicos 3. También entonces acá tendría 3. Que sería esta última, que sería 2, 1, 1. Y así borro esta de acá. Y que resulte en los 4 lanzamientos. Ninguno, ¿no? En los 4 lanzamientos, el único que sale sería el 1 nada más. Sería el 1, 1, 1, 1. La dormida. ¿Verdad? No hay más otra combinación. Cuando vamos a determinar las probabilidades, que es lo que nosotros vamos a definir en cada una de las ramas, vamos a definir probabilidades de que resulten, aquí cada uno tiene la misma probabilidad, estamos hablando de un cuarto. Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Ahora aquí, ¿cuánto vale la probabilidad? También es el lanzamiento del dado una sola vez, es un cuarto. ¿Por qué es un cuarto?
tiene 4 caras. Aquí, ¿cuál es la probabilidad? De que resulte un 1 y un 3. Es un cuarto por cada uno de ellos. En cada lanzamiento, un cuarto. El otro lanzamiento también es un cuarto. Por tanto, tenemos un 16avos para cada uno de ellos. Un 16avos para cada uno de ellos. ¿Saben de dónde está saliendo eso, verdad? Estoy lanzando este tetraedro dos veces. En que el primero resulte un 1 es de uno de 4 casos posibles. Y en el segundo también vuelva a salir el 2, es otro cuarto. Entonces, como es el conectivo es I, es un cuarto por un cuarto. Los lanzamientos son que se consideran independientes. ¿Por qué? Porque el tetraedro regular está garantizando eso de que la ocurrencia de una cara en la cara superior es similar para todos ellos. Entonces, un cuarto por un cuarto es un 16. ¿Y aquí cuánto sería? Para cada uno de ellos sería ¿cuánto? Un 64. 16 por 4 es 24,64. Es otro cuarto más que estoy adicionando acá. ¿Y aquí cuánto sería? 64 por 4 es 4 por 4, 16. 24, 25, 256. Entonces, ¿cuál es el resultado? La probabilidad de que el puntaje total sea igual a 4 es un cuarto por un cuarto, o sea, un cuarto, todo esto factorizando, por un cuarto más 3 16avos. ¿Está bien? Más 3 64avos. Más un 256avos. Porque tengo que sumar todas estas acá. Si yo no he completado las otras posibilidades, estoy solamente considerando esta afirmación, por consiguiente no puedo verificar que es 1, va a dar otro valor. Solamente se tiene cuando se considera todos los casos posibles. Aquí estamos solamente analizando la suma igual a 4, nada más. Ese sería el resultado. Numéricamente no sé cuánto es. Sobre 1024. Ese sería el resultado. Muy bien, jóvenes, retornaremos a nuestra clase. ¿Alguna pregunta antes de retornar a nuestra clase? Estos ejercicios resueltos los sube al Classroom, ¿no? No te he escuchado bien, hay un eco. Los ejercicios que usted resuelve los sube al Classroom, ¿no? Creo que sí los subían. Voy a intentar subirlos. Pero ustedes están asistiendo, deberían estar tomando nota, ¿no? Tienen el libro, tienen las referencias, lo único que necesitan es la resolución. Sí.
Elegir. Ejercicio 4 dices. Este ejercicio. Ahí ya. La, ya. No te puedo decir si está bien o está mal porque no lo he resuelto y no conozco tendría que resolverlo para poder, para poder decir si está bien o está mal. Voy a trasladarlo aquí para que nosotros discutamos un poco. Este ejercicio, ¿no ve? El 4 me estás... Ya. ¿Qué dice? Dice una urna contiene 3 bolas blancas, 4 negras, 5 rojas. Se extraen 3 bolas sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que sean del mismo color? Aquí es una situación bastante interesante. Ay, 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 el hipo me va a matar. Voy a colocar acá una línea de separación para la resolución y voy a dibujar la urna que tiene esa composición de 3 blancas. 3 blancas, voy a simbolizar de eso, 4 negras y 5 rojas. Y de esta urna se extraen 3 bolas sin reposición. Entonces estamos extrayendo 3 bolillas sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que sean del mismo color? Estamos buscando la probabilidad de que las 3 sean blancas, las 3 sean negras o negras, es o el conectivo o las 3 sean rojas. Esa es lo que estamos buscando. Estamos buscando esa probabilidad. Entonces tendríamos, ¿qué cosa? Tendríamos la probabilidad de que sean las 3 blancas más la probabilidad de que las 3 sean negras más la probabilidad de que las 3 sean rojas. ¿Por qué? Porque las bolillas tienen un solo color, no tienen los dos colores al mismo tiempo, por tanto son mutuamente excluyentes. Entonces, si a esto le llamo el evento E, la probabilidad de E sería la probabilidad de que las 3 sean blancas más la probabilidad de que las 3 sean negras más la probabilidad de que las 3 sean rojas. Ahora, esa probabilidad va a ser igual a ¿qué? Como es sin reposición, tengo que garantizar de que tengamos acá, ¿qué cosa?
¿De dónde voy a garantizar las 3 bolillas blancas? De las 3 que existen. Entonces tendré de las 3 blancas voy a tomar 3, ¿sí? Y de las 9 que no son blancas voy a tomar ¿cuánto? Estoy seleccionando 3, entonces, y de las 9 que no son blancas voy a tomar 0. Y en el denominador, el casos favorables o posibles es cuántos hay en la urna sin distinción de color. Hay 7, 12. De las 12 voy a tomar ¿cuántos? 3. Esa es para la bolilla blanca. Más es el mismo denominador y aquí va a cambiar de las 4 que son negras. Voy a tomar 3 y de las 9 que no son, ya no son 9, ¿no? Sino, ¿cuántos son? Serían 8. De las 8 que no son negras, voy a tomar 0. Y el denominador sigue siendo de 12 tomados de 3 en 3. Y las de las rojas sería de las rojas que existen, que son 5, debo tomar 3. Y de las que no son rojas, que serían 7, voy a tomar ninguna. Sobre de las 12 que tienen la urna, debo agruparlos de 3 en 3. Entonces, esta combinación, ¿cuánto da? Combinaciones de 12 tomados de 3 en 3 en la máquina de calcular pueden hacer uso de ella. Tendría, ¿qué cosa? Es 12 tomados de 3 en 3. Esto da 220. Entonces, la probabilidad de E va a ser igual a ¿qué? Aquí es de 3 en 3, es 1 sobre 220. Más. De 4 tomados de 3 en 3 es 4 sobre 220. 5 tomados de 3 en 3 es ¿cuánto? sobre 220. Entonces, ¿cuánto tenemos? 15 sobre 220. ¿Cuánto es eso? Quinta, 3. Quinta, 3. Quinta, aquí sería 4. 44. 44. ¿Coincide? Ya, pero esos valores, cada uno de ellos debería de coincidir con esos valores. Entonces está bien. Lo que has hecho es separar el análisis cada uno de ellos. No hay ningún problema, deben los resultados coincidir con cada una de estas fracciones. Si no coinciden los resultados, quiere decir que hay error en tu análisis. Porque estamos hablando de casos posibles, es utilizar 3 lugares, seguro has hecho eso, de 3 lugares. Entonces tendrías 12, 11, 10 para el denominador. ¿Sí? Y luego para rojo, para rojo sería 5, 4, 3. 5 por 4 por 3, ¿cuánto es? Al simplificar se va
se va a reducir en esto. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Podemos retornar a nuestra actividad. Tengo todavía media horita para avanzar materia. Estaba en la transparencia 24. Habíamos hablado de lo que eran las distribuciones de probabilidad continuas. ¿Sí? Distribuciones de probabilidad continuas. Retrocediendo un poco, hemos hablado de una definición similar a las discretas, solamente que para diferenciarlos en terminología se utiliza el concepto de función de densidad de probabilidad para aquella función que genera probabilidades no acumuladas, o sea, generan probabilidades en un determinado intervalo de valores de la variable X. Hemos hablado de que esa función de densidad de probabilidad tiene que ser una función no negativa y que todo el área que cubra el grafo de la función con el eje de las abscisas que contiene a la variable siempre debe ser 1 por definición probabilística. Entonces, el cálculo de probabilidades que se realiza con esas funciones son cálculo de probabilidades o cálculo de áreas. O sea, la probabilidad de que X se encuentre en números reales cualquiera, si incluye o no incluye los límites, en este caso ya no tiene influencia. Estamos hablando de una integral definida entre el límite inferior y el límite superior de la función de densidad de probabilidad. Si yo sé integrales, métodos de integración, puedo utilizar esta metodología para poder realizar cálculos de probabilidades que están asociadas a esa variable aleatoria continua. Si no conozco nada de integrales, entonces puedo recurrir a lo que se llama la función de repartición. La función de repartición para toda variable continua que tenga una función de densidad, siempre se puede definir una función de repartición, que es una función que tiene o nos da la probabilidad acumulada hasta ese valor X. La forma de calcular esto es a través de una integral, pero puedo tenerla ya esa integral definida, entonces ya no voy a hacer ninguna integral, solamente integraría para el caso de encontrar la función. Pero si ya tengo la función, esta no necesito hacer ninguna integral para el cálculo de probabilidades. Esta función cumple con la condición de ser función probabilística, o sea, los valores que va a asumir van a ser valores entre 0 y 1, porque está siempre acotada en el intervalo 0,1. Si yo quiero retornar a la función no acumulada, es simplemente aplicar la operación contraria a la integral, que es la derivada, y el resultado será la función no acumulada o función de densidad. Su aplicación en el cálculo de probabilidades está dado en que cuando yo tengo que calcular la probabilidad de que la variable se encuentre en cualquier intervalo de valores, siempre va a ser a la probabilidad acumulada para el límite superior menos la probabilidad acumulada para el límite inferior. ¿Y qué es esa probabilidad acumulada para el límite superior? Es el valor de la función acumulada para ese punto. El valor de la función acumulada para ese valor de X. Entonces ya no estoy calculando integral, estoy buscando el valor de la función. Y el valor de la función se calcula reemplazando todo cuanto es X por el valor al cual se está calculando. Esta representación en función de los valores de la función acumulada es equivalente a esta integral. Si yo sé integrar, haré la integral con la función no acumulada.
Si no sé integrar y conozco la función, es más fácil utilizar la función para buscar su valor para los respectivos valores del intervalo en el cual se quiera calcular. ¿De acuerdo? Aquí la nota va en respecto de que cuando la variable aleatoria es continua, no hay necesidad de enfatizar la pertinencia del límite en el cálculo que se está realizando. Es lo mismo que se incluya los límites a que no se incluya. ¿Por qué? Porque el cálculo de probabilidades para una variable continua es un cálculo de área. Y cuando yo voy a calcular el área que corresponde a un punto, el punto no tiene área, por consiguiente, su integral definida cuando voy desde A hasta A va a ser 0. Entonces, esa es una nota de aplicación para eso. Hemos hablado de la función más utilizada, que es la función de probabilidad uniforme, se conoce como la distribución uniforme, en el intervalo AB, tiene esta forma de definir un rectángulo que área igual a 1, porque tiene base igual a B menos A y tiene una altura que es dada por f de x, que es recíproco, por consiguiente está garantizado esa propiedad de que el área debe ser igual a 1. ¿De acuerdo? Y esta es la prueba con la teoría ¿cómo se llama?, de integrales, que muestra que el modelo planteado sí es una función de densidad de probabilidad. Si yo quiero calcular la función acumulada, entonces aquí es donde habíamos quedado. Si yo quiero calcular la función acumulada, entonces lo único que tengo que hacer es recordar la definición. La definición establece que esa función acumulada es una integral de la función no acumulada desde el extremo izquierdo menos infinito hasta un valor x, y la función no acumulada debe estar expresada en términos de esta variable. Entonces, como esta es la función y no depende de x, en ella depende solamente de una constante, la integral que se va a hacer tenemos que analizar para todo el contexto. Esta está definida para el intervalo AB. Entonces, para cualquier valor fuera anterior a A, el valor de la función sería la integral de 0, y la integral de 0 es 0. Ahora, para el intervalo AB, la función está dada por todo lo que es desde menos infinito hasta x en ese intervalo anterior a A, ¿sí? Desde menos infinito hasta A, desde A hasta X. Entonces, en esta región vale 0, en esta región vale 1 sobre B menos A, hago la integral en esta región. Entonces, desde A hasta B, haciendo esa integral de esa constante, resulta ser T, la integral, y debe ser reemplazada en los límites desde A hasta X. Entonces reemplazo el T por X y el T por A y tengo esta relación. Por tanto, la función tiene esta configuración. Tiene el valor de 0 para todo X que es menor que A. A es el límite inferior en el cual está definida esa función. Y tiene el valor de X menos A sobre B menos A, cuando X está entre A y B. Y tiene el valor de 1 para todo X mayor a B. Entonces estamos hablando de esta curva. Esta es la curva que es la ojiva menor o igual que. Si ustedes recuerdan de la parte de las representaciones gráficas, es más o menos parecido a una ojiva. Solamente que la ojiva es para datos muestrales, por eso que es quebradiza, en cambio aquí es continua, no es que continua y lisa, ¿de acuerdo? Aquí es representada por una recta, porque esto es un concepto de probabilidad y está asociada a una población.
Entonces, cuando nosotros tenemos un valor de x igual a cualquier valor que está entre a y b y queremos saber su probabilidad, en este caso lo único que tengo que hacer es identificar ese valor de x, cortar la curva y leer el valor que corresponde en este eje. Ese valor va a ser el valor que corresponde a su probabilidad de ocurrencia de ese punto en términos acumulados, menor o igual a c. Las interpretaciones que hicimos con las ojivas se dan acá de esa misma manera. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Hay deficiencias, yo sé, en el cálculo de integrales, pero en esta etapa voy a utilizar siempre la situación de conocer esta función acumulada para cualquier cálculo de probabilidades que se tenga. Bien. Aquí tengo otro ejemplo donde se dice, a través de este enunciado, determinar el valor de k para que esa función definida por f de x, dada en esa nomenclatura, de tener un valor para un intervalo definido y tener otro valor en una situación distinta a la anterior, es una formulación genérica que se va a observar siempre en el caso de variables continuas. Aquí tengo, es igual a esta función exponencial, de exponente negativo, para todo x que es mayor que 0. Y tendrá un valor de 0 en otros casos. Quiere decir, si aquí estoy hablando del dominio x mayor que 0, para x menor o igual a 0, tendremos valor de 0. Determinar el valor de k para que esta función sea una función probabilística. Y luego calcular la probabilidad de que x se encuentre entre 1.2 y 2.3. Ese es el enunciado del ejercicio. Muy bien, para verificar de que es una función de probabilidad, o sea, una función probabilística, debemos verificar el cumplimiento de las dos condiciones que establece la definición de función de densidad de probabilidad. ¿Cuáles son esas dos condiciones? De manera genérica, de que la función debe ser una función no negativa y el área que define la función en todo el dominio de la función debe ser igual a 1. Entonces, estas dos condiciones deben ser verificadas de acuerdo al enunciado del problema particular que estamos resolviendo. Para este problema, en el caso 1, tenemos esta partición 0 e infinito. Entonces, cuando x es reemplazo por 0, ¿qué es lo que tengo? Que el f de x va a ser una función de k. Para que no sea no negativa, k debe ser un número no negativo. Cuando x es infinito, entonces esto es menos infinito, tiende a 0, por tanto, k tiene que ser mayor que 0. Obligatoriamente, la constante a través de la condición 1 debe ser un número mayor que 0. Pasamos a la condición 2, esa integral definida entre menos infinito y más infinito, puedo particionarlo en los dos intervalos que define la recta menos infinito más infinito en función del enunciado de f. El f está definido para todo x mayor que 0. Entonces tengo una región desde menos infinito hasta 0 y tengo otra región desde 0 hasta más infinito. Entonces esta integral por propiedad se descompone en esa suma, partiendo de lo más extremo a la izquierda hasta 0 para la misma función, más desde 0 hasta infinito, y de esa manera cubro todas las exigencias de la propiedad. Debe ser igual a 1. Busco cuánto vale en esta región la función, vale 0, por la afirmación de que en otros casos vale 0. Entonces, en esa región vale 0, la integral toda vale 0. En esta región tiene este valor que es la función, entonces debo resolver esta integral igualado a 1, ¿sí?
igualado a 1. Entonces, al resolver la integral, tenemos que cosa, k es una constante, sale fuera de la integral y tengo la integral de la función exponencial. Como sé que la derivada de la función o la integral de la función exponencial es la misma función exponencial, pero está con signo positivo, entonces aquí yo tengo que hacer un cambio de variable. Entonces hago un cambio de variable, digo que menos 3x sea y. De aquí despejo x, tengo esta equivalencia. Luego veo los límites cuando x tiende a 0 y y tiende a 0. ¿Ves? Al reemplazar el 0, y tiende a 0. Y cuando x tiende a más infinito, y tiende a menos infinito. Por el signo negativo, entonces tendremos un cambio de variables, k igual desde 0 hasta menos infinito de e a la y, y al hacer la derivada, tengo la derivada de x es menos un tercio de la derivada de y, entonces reemplazo eso por ese correspondiente. Al hacer las operaciones aritméticas o algebraicas, saco fuera la constante y tengo la exponencial. Esta es la fórmula, es la misma exponencial. Considero los límites, reemplazo los límites, entonces tengo el valor de k igual a 3. Con eso se concluye de que la función debe tener esta estructura, 3 por e a la menos 3x, para todo x mayor que 0 y 0 en otros casos. Esta función así con ese valor de 3 y ese coeficiente de menos 3 es una función probabilística. Se conoce como la función exponencial de parámetro lambda. La función exponencial de parámetro lambda igual a 3 es una función que tiene un grafo de este tipo. Nos interesa solamente esta región, la región de 0 a este otro lado, porque a este otro lado no es más probabilístico. Este área que está cubriendo es igual a 1 por las condiciones exigidas en la definición. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces la parte dificultosa es la parte matemática de esta integral que ustedes tienen que repasar un poquito, que en esta función es bastante sencilla la integración, no hay ningún problema. Cuando son funciones más complicadas ya la cosa va para otro lado. La función de repartición es la función acumulada, es la función que da una probabilidad acumulada hasta. Se calcula a través de esta integral desde menos infinito hasta x de la función no acumulada. Entonces, igual que para el modelo anterior, analizamos primero para la región anterior a 0. ¿Sí? Para la región anterior a 0 la función vale 0, por tanto esa integral vale 0 para cualquier valor de x. Para la región donde está definida la variable, entonces la función es reemplazada por esa función, entonces tendremos la integral desde 0 hasta x de 3e a la menos 3t de t. Se utiliza la variable t porque no puede ser el mismo símbolo la variable de integración y el límite de integración. Eso por convención de matemática. ¿Sí? Entonces, al resolver esta integral que se resuelve de la misma manera como hicimos, resulta ser que es igual a 1 menos la exponencial a menos 3. Por tanto, la función tiene el valor de 0 para todo x menor o igual a 0 y tiene el valor de 1 menos e a la menos 3x para todo x mayor que 0. Esa es la forma de trabajar y si yo quiero hacer la prueba, lo único que tengo que hacer es derivar. Si yo derivo, eso sí, ya saben, si yo derivo esta función, la derivada de 0 es 0, para otros casos,
la derivada de esto, ¿cuánto es? De 1 es 0, la derivada de esto es la misma exponencial por la derivada de la base o del exponente, que es menos 3. Con eso se tiene 3 exponencial a x menos 3. ¿Sí? Que retorna la función no acumulada. Entonces, esa es la manera de hacer prueba. Ahora, el cálculo de probabilidades. El cálculo de probabilidad puedo hacer utilizando la función no acumulada o utilizando la función acumulada. Utilizando la función no acumulada es una integral. Utilizo la función entre los límites que define el intervalo. Utilizando la función acumulada es el valor de la función para el límite superior, que es 2.3, menos el valor de la función para el límite inferior. Entonces busco el valor de la función, es la forma más sencilla. Reemplazo el x por 2.3 y reemplazo el x por 1.2. Hago las operaciones, tengo un valor numérico de probabilidad que siempre va a ser un valor entre 0 y 1. Esa es la modalidad de trabajo con lo que se llaman las funciones de distribución de probabilidad continuas. La forma generalizada que vamos a utilizar va a ser la forma de utilizar los valores de la función en términos de la definición de la función acumulada. Aquí hay un ejercicio resuelto de la máquina, del libro, que tiene el mismo propósito que los ejercicios anteriores. Eso se los dejo para que ustedes analicen esta resolución. Y espero que el lunes alguien me pregunte algo de alguna parte de la resolución. Se tiene las condiciones que debe cumplir para que sea una función de densidad de probabilidad y la definición de la función acumulada que viene a constituir esta función y está definido en los distintos intervalos en que se particiona la función. Para calcular probabilidades tenemos esta situación de utilizar los valores de la función para las distintas modalidades de cálculo de probabilidades. Y eso es lo que hemos resuelto hoy día. Muy bien, jóvenes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de acabar. Con esto hemos acabado la parte de distribuciones de probabilidad, variables aleatorias y distribuciones de probabilidad para esas variables aleatorias. La etapa siguiente es el cálculo de medidas descriptivas, que va a ser dada para funciones de distribuciones de frecuencia y distribuciones de probabilidad, que es el mismo procedimiento, y lo único que va a diferir de uno a otro es la interpretación, nada más. ¿Alguna pregunta antes de acabar? Inge, Sí. ¿el examen hasta qué tema va a ser? Hasta cálculo de lo que vaya a ver la próxima semana. Y las notas, lo que está mostrando ahorita Inge, ¿está en el Classroom? No sé si te has dado la molestia de entrar a Classroom. Ah, sí, no he encontrado, por eso le pregunto. Aquí estoy con la pantalla compartida y te voy a mostrar. Aquí está. Vas a trabajo de clases y ahí está la exposición del capítulo 1, el plan global, los diagramas de tallos y hojas, probabilidades, cálculo de probabilidades, y me falta esta última de distribuciones de probabilidad. ¿Está bien? Sí, Inge. En todas ellas tienes me falta la última, que es esta, que voy a subirlo ahora. Sí, eso le decía. Muy bien. Ahorita lo voy a subir eso para que no me digan que no lo he subido. Voy a exportar como PDF y voy a colocar
probabilidad y estadística a variables aleatorias, distribuciones de probabilidad discretas y continuas para el 2021. Voy a guardar. Listo, está creado. Ahora voy aquí a trabajo de clase, voy a crear tarea material y voy a colocar acá distribuciones de probabilidad. Discretas y continuas. Y aquí voy a colocar que sea el capítulo distribuciones de probabilidad, capítulo 3. Voy a subir ese documento, está aquí. ¿Dónde está? Distribuciones de probabilidad, variables aleatorias. Es el mismo capítulo 3. Abrir. Bien, con eso no les debo nada de material. Está todo el material que está. Los ejercicios saben que tienen que sacar del libro, entonces no hay ninguno. Ahí está el capítulo 3, que es el capítulo 2 y probabilidades y capítulo 2. ¿Sí? Diagrama e exposición del capítulo 1 es lo que está ahí. Muy bien, jóvenes, les agradezco la buena voluntad, la participación de todos ustedes en esta clase. Los espero el día lunes para continuar